Historia radiofónica. Bienvenidos al programa El Mundo del Trabajo. Noticias, opinión, legislación, cultura. Una producción del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana para los trabajadores. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Muy buenas tardes, estimado radioescuchas de Radio Nicolaita. Este es su programa Mundo del Trabajo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante a la cual daremos curso después del pues ya tradicional análisis en el que nuestro sindicato toma posición ante una serie de eventos de la actualidad, en la voz de nuestro compañero Alejandro Mesa. Buenas tardes, Alejandro Mesa, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Juan Luis, buenas tardes. La editorial de hoy se titula En los umbrales inmediatos de una huelga. Yo soy Alejandro Mesa y comienzo con la editorial. Los tiempos se agotan y la voluntad no se vislumbra ante la tempestad que se avecina. La huelga del SUEUM parece inminente en un panorama de dialógica escasez y raquíticos ofrecimientos por parte de las autoridades universitarias que se jactan ante los medios de avances sustanciales a través del diálogo y la negociación como instrumentos primordiales para evitar el movimiento legal de una huelga que se antoja necesaria. Las reuniones entre Rectoría y Comisión Revisora no bastan para evitar una huelga si no existe la voluntad para solventar las necesidades apremiantes de los trabajadores universitarios, pero sobre todo la reparación irrestricta de las cláusulas violentadas al contrato colectivo de trabajo. No es nuestra pretensión reiterar la falta de interés de los representantes de la institución que en aparente apatía han dejado perder tiempos valiosos en los que se hubiese podido avanzar de manera responsable en una revisión contractual en lugar de estar inmersos en una dinámica precipitada que no deja lugar a las partes para analizar la problemática. La huelga es el recurso legal que tenemos los trabajadores para lograr el equilibrio y las autoridades deben tener claro ese concepto constitucional y reflexionar los costos que conlleva. En el SUEUM estamos abiertos a la negociación propositiva, pero no podemos permitir que nuestros derechos se vean vulnerados por un sistema autoritario acostumbrado a transgredir las conquistas históricas de nuestra clase. No es la intención del sindicato enarbolar las banderas rojinegras ni agendar el 19 del presente como fecha fatídica. Los umbrales de la huelga se perciben y son escasos los avances en la víspera. Los empleados sindicalizados tenemos bien puesta la camiseta Nicolaita, pero eso no quiere decir que debamos claudicar a la defensa de nuestros derechos laborales ni ceder ante la necesidad de culparnos por una crisis que otros generaron. Si la huelga estalla, es responsabilidad de las autoridades que permanecen inmersos en la política de Jara Guerrero que sigue lacerando a nuestra querida institución. Hasta la victoria siempre. ¡Viva el SUEUM! ¡Viva! Sí, pues haríamos el llamado a las autoridades a efectivamente hacer un esfuerzo por establecer esa relación dialógica, sustancial
y que no fuera nada más una posición retórica, discursiva para animar una posición mediática. Ojalá y que las autoridades universitarias decidieran contribuir positivamente a la productividad educativa de la Universidad Michoacana, evitando esta huelga y estableciendo, como ya dijo el compañero Alejandro Mesa, una negociación propositiva y resolutiva, porque hasta hoy encontramos que la postura resolutiva pues solamente es declarativa. Hay una ausencia total de voluntad en los hechos, hay una ausencia total de esfuerzo institucional para subsanar todas estas irregularidades. El emplazamiento a huelga, recordemos que es por violaciones al contrato colectivo de trabajo que están más que demostradas, y sin embargo no existe la voluntad de la patronal para subsanar este déficit que se antoja pues realmente un tanto intencionado, un tanto pues podríamos decir hasta con cierto tufo de perversión, en tanto que se trataría de una provocación política. En estos momentos es por demás destructivo, ¿verdad?, llevar a la Universidad Michoacana a una condición de crisis innecesaria en la que no se puedan ofrecer adecuadamente los servicios que cotidianamente ofrece nuestra máxima casa de estudios. Y bien, pues en relación a estos procesos que se antojan a veces un poco destructivos, tendremos algunos comentarios. Bueno, yo intentaré que nuestro invitado de honor del día de hoy, que es el licenciado Juan Luis Contreras, quien es director de fortalecimiento comunitario de la Secretaría de Política Social del Gobierno del Estado de Michoacán, pues seguramente hoy nos hará algunos comentarios en relación a esta situación de por qué se dan estos procesos dentro de los cuales algunas instituciones, pues lejos de que se vigile su prosecución regular, su prosecución bajo la norma, en algunas instituciones como que empieza a haber una cierta condición de anomia, una cierta condición de carencia de dirección, pero resulta que son procesos intencionados, y eso nos ha causado extrañeza desde hace mucho tiempo. Pues prácticamente podríamos decir que desde la instalación de las políticas neoliberales vemos que hay una serie de políticas que llevan al desastre a muchas instituciones y que llevan hasta cierto punto a la perversión del sentido con el que originalmente fueron creadas. Entonces, ¿qué podemos hacer como comunidad? ¿Verdad? Porque esto nos pone en riesgo a todos como comunidad, cuando las instituciones están siendo derruidas intencionadamente a través de procesos jurídicos, a través de la disfuncionalidad intencional con que se les siembra. Es una preocupación muy personal, pero creo que estamos con quien nos puede dar algunos comentarios en esta dirección, y bienvenido sea el licenciado Juan Luis Contreras, quien además creo con orgullo tenemos que comentar, es un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y gracias por la visita además en esta hermandad, podríamos decir, de universitarios a nivel nacional. Gracias por su visita, licenciado, bienvenido. No, pues gracias a ustedes. Yo creo que el tema que mencionas es de lo más complicado, pero también de lo más de lo que la sociedad a veces percibe, critica, pero no participa. Tenemos muy poca participación ciudadana, pero también la desinformación genera ese tipo de inmersión de intereses oscuros a través de lo cual puede mermar la fricción de un sindicato, de un movimiento, y hacer que esto, en vez de parecer algún derecho consagrado en la Constitución, que además ha sido reformada 652 veces hasta el día de hoy, pues prácticamente no deja más de que al oscurantismo, la falta de decir la verdad, y es el momento donde prácticamente pues otro tipo de intereses se mezclan y distorsionan cualquier movimiento sindical. Te lo digo porque la verdad en la cuestión de la reforma educativa me tocó una experiencia, prácticamente llevarla desde el 2014 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual nos dio la posibilidad de ganarla en la Suprema Corte de Justicia,
a través de la reforma educativa que nos concedió la razón, la Suprema Corte, de que estaba mal hecha, de que estaba mal estructurada, porque hubo un factor que les falló a todo tipo de gobierno, que fue la participación ciudadana. Yo creo que en ese sentido, cuando hablas de autonomía universitaria, cuando hablas de una cuestión de no consultar y de hacer una idea por hacerla, todo tiene un sustento lógico, político y social. Entonces, en este sentido sí hay esa posibilidad de lo que bien comentas, de que le venimos dejando todo a un sistema ya no autoritario, a un sistema que involucra de cierta manera lo bueno, lo malo y lo feo, para poder de alguna forma adaptarnos a la idea, a la vida, a la costumbre y a los cambios sociales que los ciudadanos no alcanzamos de alguna manera todavía a percibir tal como son. Debemos adaptar a la sociedad bajo un cambio de conciencia, una generación de conciencia distinto, para que de alguna manera acepte que tiene que seguirse luchando por los derechos laborales, sociales, humanos, entre todos ese contexto de ideas, y que eso no es malo hacerlo. O sea, ahorita es malo decirlo, es malo hacerlo, es malo expresarlo, es malo externarlo, pero yo creo que esa figura hay que cambiarla, y esa figura se tiene que cambiar a través del alumno, del maestro y propiamente también de la sociedad en la que hoy estamos. Es lo que te puedo decir hasta ahorita de lo que alcancé a percibir de tu comentario. Gracias, interesante respuesta. Alejandro, por favor, adelante. Sí, Juan Luis, mira, tú mencionabas la desinformación ciudadana, me parece muy adecuado tu comentario, pero también hablamos de la distorsión de la información. De pronto el mexicano, la ama de casa, el ciudadano común, están muy acostumbrados a ver programas donde aparece gente como Andrea ¿cómo se llama? Legarreta, sí. Que vierten una serie de comentarios, opiniones totalmente falaces, totalmente alejados de una realidad. Sin embargo, como aparecen en la cadena nacional más importante de México, bueno, la gente los da como un hecho. Este tipo de macroinformación se reduce también a la información a nivel local, a nivel estatal, y nos damos cuenta que hay determinados periodistas que son punta de lanza, punto de partida, que la opinión de ellos cuenta como una verdad para la gente, para la ciudadanía. Y en todo caso, bueno, terminamos muchos de los ciudadanos culpando a los sindicatos, culpando a las organizaciones sociales, culpando a una serie de entidades jurídicas, entidades legalmente establecidas y plasmadas a nivel constitucional, de todo lo que sucede. Es decir, si el obrero no sindicalizado gana poco, pues está en descontento con el empleado sindicalizado porque gana más que él, pero no le informan que este confort, este bienestar, pues es producto de muchos años de trabajo, de lucha, de una serie de conquistas laborales que se han dado mediante procesos. No se permite al ciudadano muchas veces ir más allá en su análisis de fondo y no analiza que, bueno, venimos de gobiernos anteriores con desvíos de recursos, con endeudamientos evidentes, pillería le llamaría yo, y creo que Daniel estará de acuerdo también conmigo. Claro. Entonces, gente como Jara Guerrero muchas veces sale bien librada, porque a veces son el origen de la problemática que vivimos actualmente en la Universidad Michoacana, los compañeros de sindicalizados afiliados al STASPE, los compañeros de la Secretaría de Salud en el Estado y una serie de organizaciones más que ven afectados sus derechos, incluso su propia estabilidad laboral, porque gente como Salvador Jara pasó algunos meses, creo que 13 o 15 meses, por el gobierno michoacano, y que esto bastó para dejar en bancarrota las finanzas de Michoacán. Yo no sé cuál sería la opinión que tienes tú al respecto de la gestión de Jara Guerrero. No sé si estés informado de su paso por la Universidad Michoacana
y posteriormente su salto pues, fenomenal hacia el gobierno del estado. ¿Y qué opinión tienes tú de este paso del exgobernador sustituto de Michoacán? Yo creo que son problemas de fondo, como bien lo comentas, no solamente son rapacerías, sino son actos de corrupción permitidos. La ley, se dice que en el derecho, por ejemplo, la ley se hace para doblarse a favor o en contra, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos, lagunas legales que permiten al funcionario público hacer prácticamente lo que le venga en gana. Hay denuncias por peculado, desvío de dinero, que vemos que no trascienden más allá del dicho, más allá de la propia expresión, o más allá de decir, sabemos que hay desvío de dinero, pero no, por ejemplo, ¿cómo no voy a saber yo si en mi casa faltan 1,000 pesos cuando los tenía ahorrados, ¿no? O, imagínate, 6,000 millones de pesos, 7,000, 15,000, pues yo digo que sí debemos de tener con certeza, y desde gobiernos anteriores saber cómo ha sido utilizado. Sin embargo, como bien comentas, la afirmación de un periodista nacional vale más que lo que yo aquí pueda decir o lo que de alguna manera la gente alcance a percibir, porque lo que ellos dicen es una afirmación. Entonces, de alguna manera yo creo que el paso del gobierno de Salvador Jara, pues simplemente se da en un contexto donde Michoacán vive la peor crisis, primero de inseguridad, de transparencia, de muchas cuestiones tanto económicas y demás, que no lo utilizan, y discúlpenme la palabra, pero es utilizado prácticamente por la federación para poder llegar, porque después vimos el premio prácticamente que se le otorga por haber hecho lo que hizo. En su momento yo creo que la misma sociedad debe darse cuenta, hacer un análisis contundente, no tanto de lo bueno o lo malo, sino también la sociedad que deja de hacer en ese sentido, porque lejos de utilizar ahorita una herramienta básica como lo son las redes sociales para estarse informando, lo utilizamos pues para publicar un estado de ánimo, imagínense nada más, ¿no? En el sentido de la comunicación, pero eso va más allá prácticamente de generar una información falsa o tergiversada. Aquí yo entiendo un poco que a varios, al sistema actual le molesta, se los digo porque prácticamente la reforma educativa no es educativa sino laboral, le molesta que estén constituyéndose los sindicatos, le molesta que los sindicatos tengan poder, les molesta que los sindicatos tengan voz, y entonces no buscan más de que otra alternativa que cooptar o quitar esa voz que puede de alguna manera defender los derechos del trabajador, que además están constituidos en la Constitución, consagrados en la Constitución. Y válgame que el artículo 123 lo dice bien, sin embargo ya reformado, pues a criterio de todos, sí pega esto bajo este contexto. Lo que decías del gobernador interino, desde mi punto de vista fue un paso que le dio de alguna manera lo que hay que reconocer, cierto liderazgo en un sentido del gobierno del estado. Pasamos por una crisis donde hubo 4 gobernadores, hubo digamos gobernadores oficiales, interinos, no sabías con quién acudir, entonces la sociedad también se confunde, y en ese momento llega un salvador, digamos, no por el nombre sino por un salvador de un tema filosófico, entonces que llega a rescatar entre comillas las riendas de un estado que está perdido. Entonces de alguna manera pues tiene que retomar acciones, y lo hacía, la federación lo tenía que hacer interviniendo de esa manera a Michoacán. Entonces esa es la parte ahora la que hay que ver qué dejó, y lamentablemente tenemos un sistema que ha reconocido la Auditoría Superior de Michoacán y la federación, un sistema que lleva de retraso, fíjate nada más, 5 años de auditoría. O sea, no pueden emitir un dictamen de manera inmediata del año pasado, es un ejemplo, ¿no? Ni de este año, tienen que pasar cierto tiempo para poder analizar la cuenta pública. Sin embargo, los diputados o el Congreso, es un proceso, también lo que decías hace rato, tienen que pasar por ese proceso de aprobación para que la cuenta se dé. Sin embargo, levantan la mano, lo aprueban y se va. Y nunca supimos en la licuadora realmente qué pasó con ese dinero que literalmente llegaba a Michoacán. El déficit lo conozco perfecto porque he escrito algunos artículos sobre esto, es la Secretaría de Educación Pública. Imagínate, el gobierno del estado presupuesta, y ustedes lo pueden ver en los POAS, 18,000 millones de pesos anuales para educación. Sin embargo, la Secretaría de Educación ocupa 24,000 millones de pesos. ¿De dónde tomas ese otro dinero? De donde puedes.
Entonces yo creo que reconociendo uno de los errores es la falta de programación y de planeación ha generado también ese estado de malversación de las finanzas, ¿no? Ok. Sí, es muy grave, es muy delicado lo que sucede en México. Bueno, en primer lugar, el delito de peculado está tipificado como delito no grave. Por lo tanto, alcanza fianza, es decir que si un funcionario o exfuncionario es comprobado que cometió peculado, pues una fianza basta para salir librado, y si realmente cometió el delito, hizo la comisión del ilícito, pues obviamente le va a quedar bastantes millones para disfrutarlos ya en la impunidad. Pero además, por otro lado, hablas de un retraso de 5 años en la auditoría, cuando sabemos que el delito de peculado también expira a los 5 años. Es correcto. Es decir, que cuando se aplica la auditoría, ya va a gozar totalmente de impunidad aquel que cometió el ilícito. Es correcto. Y aún te reservan la situación de mantener bajo secreto cierta información confidencial que los pone en riesgo, y que decimos, bueno, como que se antoja que hay en realidad una especie de régimen de impunidad institucional que deliberadamente se crea, exploran las lagunas por las cuales pueden consumar este tipo de delitos, y pues es la gasterilización total de la política mexicana, que no se puede frenar de ninguna manera, más que, como bien nos dice Juan Luis Contreras, con la participación ciudadana. ¿Que en qué consistiría en esta participación ciudadana? ¿Cómo podemos intervenir como ciudadanos, en nuestro caso como sindicato? ¿Qué implica como sindicalizados? Nutrir nuestro sindicato, comprender la historia del sindicalismo, comprender el devenir de la clase trabajadora. ¿Qué implicaría incluso, digamos, habilitarnos para poder intervenir como ciudadanos? Como dirían ustedes, en este mundo del trabajo, prácticamente lo que tiene que hacer ustedes, bueno, desde el punto de vista hay dos formas, administrativo y político. El administrativo es seguir un procedimiento que ustedes conocen perfectamente al interior y que deben de seguirlo manejando así, y en el tema político y social explicar a la gente que efectivamente hay tabuladores ya establecidos, no los establecieron ustedes. Hay procesos para llegar al nivel en el que pueden estar cada uno de ustedes. Hay maestros que pueden tener 24 años, por ejemplo, dando clases, pero ha seguido el escalafón, y pues yo creo que tienes derecho a eso. Pero la sociedad, ¿en qué se fija? No en los 24 años, sino en lo que ganas actualmente. O sea, la historia de vida del maestro, la historia de vida del sindicato, la historia del trabajador, yo creo que a la sociedad también le debe de importar, porque es un desgaste total también para el trabajador estar explicando el por qué está en ese lugar. Imagínense el desgaste que se vive. No se trata también de hacer una fricción entre la sociedad y el trabajador, más bien que se entienda que todos pueden llegar a ese escalafón en la medida en que lo vayan propiciando, ¿no? Hay desde el sindicato de ustedes hasta otros, hay esa categoría. Con respecto al régimen de jubilaciones y pensiones, bueno, yo siempre he tenido la convicción de, no es que sea injusto el sistema de jubilaciones que gozamos los universitarios, creo que son injustos la mayoría del sistema de jubilaciones y pensiones que tienen la mayoría de los mexicanos. Si continuamos en este modelo sistemático que se está siguiendo a partir de la federación, yo considero que en 20 años va a haber un país lleno de ancianos que se están muriendo de hambre porque no tienen un sustento económico para salir adelante. Es decir, la gente económicamente activa pues tiene la oportunidad de trabajar, pero la gente, y es real, allá de los 40 años en adelante es muy complicado para una persona conseguir un empleo. Pero sin embargo conozco personas que trabajaron toda su vida, que trabajaron 20, 40 años, llegaron a la edad adulta, los despiden con una indemnización miserable, porque esa es la palabra, no logran emplearse y se pensionan por el Seguro Social, pero resulta que el Seguro Social les da una pensión de 1,000 pesos, 1,200 pesos mensuales, cuando
con una cantidad así, pues yo creo que a nadie absolutamente le alcanza para vivir más allá de unos cuantos días. Así es. Sobre este mismo tema, no sé cuánto, específicamente, hay un tema ahorita en el Congreso de la Unión muy que va a generar mucha polémica en los próximos meses, porque si aprueba ese sistema, varios de los que pudiéramos estar cotizando en cualquier régimen, o sea, yo les puedo decir, yo estoy en el Seguro Social, pero al cambiar de trabajo de todas maneras sigo cotizando, a lo mejor en menor o mayor proporción al salario, pero básicamente el sistema de jubilaciones y pensiones no se va a respetar. O sea, prácticamente se está perdiendo otro derecho más del trabajador, y eso de que el patrón pone un peso y tú pones otro se va a terminar definitivamente. Entonces, ahora pasar de esto, ya lo grave que hicieron de las afores, de otro tipo de sustitución del régimen de jubilaciones, pues prácticamente esto también, aunque la ley no es retroactiva, ya hay desafortunadamente consecuencias para que sea retroactiva, porque la Corte se ha pronunciado que aunque la ley no sea retroactiva, ya van 2 ocasiones en que la ley se puede aplicar retroactiva a los trabajadores, y si quieren eso lo podemos seguir explicando. Pues un aspecto muy importante y que está a debate precisamente en la universidad en estos momentos, el peligro de la mutación, de la transformación al régimen de jubilaciones y pensiones, que como bien decía ya el compañero Alejandro Mesa, pues se ejemplifican algunas instituciones que tienen derechos, digamos, avanzados, y se les coloca como una piedra de linchamiento, se les exhibe, así como al Sindicato Mexicano de Electricistas. Recuerdo que se decía, bueno, tienen un sueldo muy alto y nosotros tan miserables, pero pues el asunto es que era un sindicato de más de 80 años de antigüedad, ¿verdad?, que fundó prácticamente la industria eléctrica en México, y tenían pues una serie de prerrogativas acumulativas, ¿verdad? El caso es que las autoridades aprovechan cualquier condición que exprese progreso o dignidad en los trabajadores para destruirla, para ponerla como un ejemplo incluso de agravio social. Sí. Esto es muy extraño. Incluso lo ponen así como a tal grado de que esto es dinero tuyo que te están robando los trabajadores. Entonces lincha al trabajador. Entonces te voltean, es el esquema social distinto a lo que ya comentabas. Entonces la pregunta a los sindicatos es, y la que dejaríamos al aire es, ¿cuál sigue? ¿Qué otro derecho van a suprimir? No, ¿cuál sindicato sigue? ¿Cuál sindicato sigue? Pues estamos en la recta final. Nos dicen que el 10% de los sindicatos de los que había hace 30 años existen solamente, el 10%. Vamos al corte. Estamos en Mundo del Trabajo. Este es Radio Nicolaita en 1370 de AM y 104.3 de FM. Adelante con el corte. Bueno, pues regresamos aquí con el licenciado Juan Luis Contreras, director de Fortalecimiento Comunitario de la Secretaría de Política Social de Gobierno del Estado, y él pues ha vertido una serie de conceptos acerca de cómo el déficit de participación ciudadana también condiciona pues el desempeño de las instituciones y las crisis que sucesivamente van enfrentando. Nos quedamos en el intermedio con la duda de hasta dónde y cómo podemos impulsar a nivel universitario esta participación ciudadana. Hemos visto en la universidad una serie de aspectos trágicos, dolorosos, que no hemos podido combatir y ni siquiera clarificar como comunidad universitaria. Se hablaba hace un momento de la opacidad con que se condujo Jara Guerrero, pero yo creo que esa opacidad no solamente es financiera, sino es incluso moral. Recuerdo en aquella época que se cometió un asesinato de una joven de la preparatoria 2, y fue un crimen en completa ausencia de solidaridad como universitarios. El rector no se sumó a la investigación. Tuvimos la desgracia de que una compañera de la Facultad de Biología sufrió un atentado, fue atropellada durante una manifestación allá en el crucero de Tecnológico, y quien era rector, Jara Guerrero, negó que fuera estudiante de la Facultad de Biología, omitió darle atención médica o gestionar la atención médica, y digo, bueno, se trataba de un ser humano ante todo, y era pues muy doloroso que el rector omitiera
y se justificara en su omisión diciendo que la compañera no era parte de la facultad o de la universidad. Ese tipo de cosas pues realmente nos duelen. Vamos a esperar un momentito porque, ya hice un preámbulo muy largo para la pregunta y de momento tenemos una intervención, lo dejamos para después del corte de Celic Mendoza, que ya está en el aire por ahí. Celic, buenas tardes. Te escuchamos atentamente, gracias por tu intervención como cada semana. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes ahí a todos en la cabina y un saludo a todo el auditorio del Mundo del Trabajo. Comentarte que hoy por la mañana los integrantes de la Comisión Revisora del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana pues visitaron al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gil Arturo del Río, pues para precisamente precisar, ya estamos a escasos menos de 10 días para estallar la huelga el 19 de abril, de estallar la huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, y pues expresar en cómo van pues las negociaciones que han sido, pues han avanzado de una manera lenta y pues ha sido un poco también tediosa la situación en las reuniones con las autoridades. En este sentido también pues expresar el descontento o más bien también el desacuerdo de que la huelga del SPUM, reiterar que la huelga del SPUM haya sido de puertas abiertas, y pues expresar también ante la situación que pues se está llevando a cabo una violación a un derecho constitucional. Ahí el presidente pues de nueva cuenta justificó el derecho de los alumnos a la educación e incluso metió el derecho de los trabajadores también a mantener su empleo y también en la situación de llevar a cabo pues procesos como son pues los trámites estudiantiles y los mismos trámites de los trabajadores. Sin embargo, pues también se le hizo saber por medio del mismo secretario del Trabajo, Juan Guevara, le hizo saber que pues en la Constitución y en ninguna jurisprudencia, pues ninguno de los derechos, pues parece cuál sea primero, pues parece que están en los mismos niveles, porque pues ni el derecho de huelga está por encima del derecho de la educación, ni viceversa. Y pues en esa situación es que pues se expresó y se advirtió que en caso de que se estallara la huelga del SUEUM y en caso de que se obligara por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a una huelga de puertas abiertas, pues era una huelga de puertas abiertas pero de calles cerradas. Entonces esta situación es la que se está manejando ahorita de antemano por los sindicalizados de la Universidad Michoacana y pues también comentarte que se han llevado a cabo 2 reuniones con las autoridades en las que se ha dado respuesta pues a pocos temas en la situación, sobre todo pues es un tanto administrativa. Se entregaron los ejemplares, se da respuesta a algunos permisos, alguna situación también de contabilidad, pero pues aún no hay respuestas totalmente positivas a cuestiones violatorias e incluso a obras que recordemos llevan 7 años sin ejecutarse, como es la situación de Uruapan. En este caso nada más señaló que ya hubo una visita para realizar un análisis de cuánto costará la obra y en dado caso de que el SCOP nuevamente no vuelva a ejecutar la obra, pues ver también si se puede hacer con los mismos recursos de la Universidad Michoacana. En eso pues hay un tanto de voluntad de las autoridades y pues habrá que ver qué tanto avanzan. Sin embargo, pues aclarar que aún no hay ni siquiera un ofrecimiento económico en el incremento salarial, ni tampoco en prestaciones, eso todavía aún no se ve. El día de ayer no asistió el rector, y pues se quedó de realizar las otras reuniones el día de mañana y probablemente habrá una reunión extraordinaria el próximo viernes. Eso en sentido de la revisión contractual y pues también se están esperando buenas noticias en el sentido de la toma de nota al comité ejecutivo, luego de que salió un laudo en el que se le da la razón a que el licenciado Eduardo Tena Flores como jubilado pues tiene derecho a ser candidato a la Secretaría General. Y pues este es un laudo que muy completo, que incluso invitamos a los sindicalizados y a todos nuestros radioescuchas a que lo lean. Se han subido algunas fotos en el Facebook del Sindicato Único de Empleados para que pues más o menos se lea, porque es un laudo muy completo de más de 120 hojas que poco a poco pues lo iremos detallando y pues en próximas reuniones esperemos también que nos den alguna buena respuesta y que también pues la Junta Local tenga
pues buenas noticias en cuanto a la entrega de la toma de nota, porque pues con ese laudo también se da un antecedente para resolver los 2 laudos pendientes que aún quedan en contra pues de las elecciones que se llevaron a cabo y del actual comité ejecutivo. Esta es mi información. Pues muchas gracias, nos clarifica bastante este escenario que ya decíamos hace rato de provocación, de indiferencia de las autoridades y pues qué decepción de veras de administración. Gracias, Elic, buenas tardes y nos escuchamos dentro de una semana. Así es, buenas tardes, hasta luego. Continuamos con el licenciado Juan Luis Contreras, director de Fortalecimiento Comunitario de la Secretaría de Política Social de Gobierno del Estado de Michoacán. Y decía yo antes de la intervención de nuestra compañera Celi que al menos en lo personal yo sentía con cierta pues frustración el hecho de no haber podido intervenir en una serie de procesos críticos dentro de la universidad, que entre otras cosas, decía yo, han habido algunos feminicidios sobre compañeras nicolaitas, tenemos el caso de la Facultad de Letras, por ahí ya a lo largo de algunos años la cantidad de 3 feminicidios, es una facultad pequeña, la cantidad de 3 escandaliza. Tenemos también igualmente por acá en las aulas de CU algunos atentados y algunas víctimas mortales en áreas de institutos. Tenemos también la condición de que han habido pues procesos de ¿qué podríamos decir? De hostigamiento sexual, algunas universitarias, especialmente cuando se transita por las áreas de ingenierías, donde básicamente los estudiantes pues son varones, y bueno, es preocupante que desde dentro de las aulas universitarias no se esté haciendo ningún trabajo para reeducarnos como varones frente a por ejemplo, al trato que tenemos frente a las universitarias. Entonces, a mí me preocupa cómo podemos crear procesos de fortalecimiento en las interacciones sociales que hay dentro de la universidad, cómo podría contribuir en este sentido, incluso en un momento dado, la propia área que usted dirige, fomento comunitario. Sí, por ejemplo, en mi caso, en la Secretaría, pues es una dirección que su significado propio es el desarrollo a la participación social, una cosa que va a costar y ha costado y va a seguir costando mucho trabajo, porque ustedes mencionan un tema, la falta de credibilidad en las instituciones, pero no tanto en las instituciones, sino también en mi caso, nosotros como políticos, hay una decepción, un hartazgo total, que si partimos de ahí, se basa precisamente por el incumplimiento de cosas. A todo le agregamos el no, pero un no como corrupción, digamos, va acompañado de corrupción, de un juicio de valor de la propia sociedad, pero no dejamos un espacio, no generamos, es lo que le falta un poquito, digamos, al Estado de Michoacán en sí mismo, a las propias universidades, no generamos el espacio para que el maestro, para que el joven, para que el ciudadano participe con ideas que abonen un poco, primero hacer la catarsis. Vivimos en un estado de desamor muy fuerte, hay que llamarlo también, porque mucha gente filosóficamente en el área del sindicalismo, del trabajo y demás no tocamos ese punto. La ciudadanía vive con un estado de frustración, de desamor y de inconformidad tremendo, que hay quien sí lo capitaliza, pero lo capitaliza a través del rencor, a través de generar odio. Pues ahora sí te los echo en contra o me los echo en contra, y la ciudadanía, a final de cuentas, en vez de ser utilizada para bien, pues es utilizada para mal, ¿no? Y hay procesos mediante los cuales sí se puede generar la participación ciudadana, pero de manera grupal, rompiendo con algo que nos ha costado mucho, los cacicazgos en las comunidades, la desinformación, como bien lo decían, si no lo digo yo. O sea, la frasecita de que si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, esa parte sí debemos de dejarlo un poco a un lado para que la sociedad también se haga responsable de sus propios hechos, actos o omisiones en los que puede ser utilizada o no. Por eso la información es muy importante y de verdad este programa es muy bueno para todos ustedes como trabajadores, pero también hacerles ver que lo difundan más allá y que difundan algunas acciones más que puedan fortalecer el trabajo tanto institucional, sindical y demás, con el vínculo con los alumnos, que son la primera parte
porque ahorita comentaba en la información que escuchamos algo muy importante: no podemos confrontar a la sociedad con la inercia de que un derecho es más grande que el otro. Yo creo que los dos derechos, tanto el de la educación como el laboral, van acompañados, porque una cosa genera la otra. ¿Qué pasa si el maestro recibe puntualmente su salario? ¿Qué pasa si el maestro recibe puntualmente su capacitación? ¿Qué pasa si el maestro se actualiza de manera puntual, como lo marca la propia normatividad de la escuela? El alumno va a ser el mejor beneficiado de todos. Pero ¿qué pasa si no hay esa comunión? ¿Qué pasa si el alumno no entiende que el maestro tiene que comer de algo? ¿Qué pasa si el alumno no entiende que el maestro hoy está enfermo y que no hay quien lo atienda? ¿Qué pasa si el alumno no entiende esa parte, digamos, del vínculo humano? Porque todos se piensa que son robots, pero ¿qué pasa con esa parte cuando ese vínculo no llega? Se rompe el tejido social o la inercia del posible acercamiento, y no pasa de verse como el maestro y el alumno. Eso es lo que yo podría comentar en ese sentido. Con respecto a la credibilidad, creo que sí es muy acertado el comentario que haces. No creemos en instituciones, no creemos en gobierno, no creemos en liderazgos. Los diputados nos han fallado muchas veces, los senadores no se diga, la mayoría de los funcionarios. Estamos en una pérdida de valores ante nuestros representantes gubernamentales, políticos, etcétera. Sin embargo, ha habido programas que no asumimos y que realmente, pues sí es culpa de esa credibilidad, pero que a final de cuentas los sacrificados somos nosotros mismos. Me acuerdo cuando inició el programa de reciclaje, que pedían a la ciudadanía que reciclara la basura, que pusiera la basura orgánica en un lado, la inorgánica en otro, el vidrio en otro, el metal en otro el papel, etcétera. Eso era una campaña buena, porque finalmente ecológicamente nos va a remunerar a futuro bastante. Le estamos pegando muy fuerte al planeta y ya estamos viendo las consecuencias. Sin embargo, cuando sale esa campaña, ¿cuál es el sentir de la gente? Bueno, vamos a separar la basura y el dinero que se obtenga del plástico, del papel, del metal, ¿para quién va a ser? Creo que es precisamente por esa falta de confianza. Yo no sé, son pocos los programas de gobierno que han funcionado adecuadamente. Hay uno que yo creo que no costó nada y que tal vez creo que es el único o uno de los muy pocos programas que se han hecho aquí, el de la circulación en el tráfico, Uno y Uno. Creo que es un programa muy barato. De cultura, ¿no? Sobre todo cultura bien. Es un programa de cultura y que a la fecha creo que los morelianos, y creo que ya se extendió al estado de Michoacán, creo que ha dado muy buenos resultados, salvo algunos taxistas, cumbieros y algunas damas. Creo que la mayoría los respetamos, ¿no? Y pues sí, es una cosa que va a producir bienestar. Si yo cuido el arbolito que está fuera de mi casa y el que está en la jardinera a unos metros de mi casa, pues eso va a traer bienestar a mi familia. Esto nos va a traer aire, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí, la ciudadanía tenemos que tener la iniciativa de realizarla, independientemente si está suscrita a un programa de gobierno o si esa iniciativa propia de un grupo de colonos, de un grupo de vecinos, pues creo que tanto mejor. Un cambio de conciencia, o sea, genera conciencia. Eso es lo más importante de la participación ciudadana, algo que les deje algo, que reflexionen. La razón y el miedo no están peleados. El miedo genera una razón y de cierta manera el cambio de conciencia se genera a raíz principalmente del razonamiento. Entonces la ciudadanía, eso que comenta usted ahorita es importantísimo, lo sabíamos, pero nos lo tenían que decir con un anuncio, Uno y Uno, para irnos acostumbrando. Ahorita no hay anuncios tal vez en el crucero, pero ya sé que tengo Uno y Uno, o sea, Uno y Uno, peatón, coche, la convivencia, digamos, es algo importantísimo. Por eso yo lo mencionaba y lo relaciono con esto al interior de darle vida a la propia autonomía universitaria, a la propia universidad. Bueno, pues primero hay una identidad que ya tienen, eso no cualquiera lo logra, y segundo hay que lograr que esa identidad se posicione más allá de los alumnos, egresados, maestros y demás,
a través de sensibilizar y de regresarle a la propia universidad algo que ha dado al alumnado, a los maestros durante toda la vida, ¿no? El orgullo de ser nicolaita, que no nada más tiene que quedar en palabras, tiene que quedar en hechos consagrados propiamente, para que de alguna manera esto no se desvirtúe. Claro, hace un momento mencionaba el término cultura viva, precisamente, ¿verdad? Crear cultura viva en los ciudadanos, ¿respecto a qué? Respecto a todo, por lo visto, lo cual requiere un esfuerzo educativo constante, cotidiano, el razonamiento permanente de todos los actos los que vamos, ¿verdad? ¿Qué experiencias tenemos más en cuanto a crear esa cultura viva? Ya nos ponían el ejemplo del 1 y 1, pero ¿qué otro tipo de ejemplos ha conocido usted, de experiencias que haya echado a andar respecto a estos cambios de cultura viva? Yo mencionaba esta situación respecto al trato con las mujeres, a la concepción que se tiene respecto a las mujeres, y que del hecho de que nuestro país tiene de los más altos índices de feminicidios a nivel mundial. Creo que tenemos 6 o 7 años peleándonos con España el primer lugar. Y seguimos siendo una sociedad muy machista y que genera grandes daños en la mujer, especialmente por nuestra conciencia acerca de la feminidad. Entonces, ¿cómo crear cultura viva en tantos aspectos de la vida? Es que reitero, mientras no nos veamos como seres humanos, va a ser imposible, ¿no? Vas a tener que estar declarando alertas de género, vas a tener que estar protegiendo de alguna manera ciertas zonas, y entonces eso te hace reconocer como institución que algo está mal, que algo estás haciendo mal, porque le estás dando prioridad a un ser humano cuando todos somos iguales, ¿no? Así debería de ser. Por ejemplo, el hecho de la alerta de género, también se pidió, se diera en Michoacán, por lo que ya bien atinadamente comentas. Sin embargo, todo es un proceso, no es de palabras, sino tiene que vivir un proceso para que esto se dé, y de alguna manera llegue recurso, pero no para darle a la ciudadanía, sino para sensibilizar a hombres y a mujeres a través de las instituciones públicas sobre qué es exactamente la alerta de género, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es la sana convivencia, respetando los espacios, tanto el mío como el de ustedes, y eso es la sana convivencia. Propiamente hablamos de una cultura viva que por hoy por hoy está muerta. La participación ciudadana en las comunidades esperan, desafortunadamente se fomenta el paternalismo de manera rápida, lo comento, esperan a que les llegues y les des el peso, 2 pesos en la mano, para poder decir te quiero, te adoro y estoy contigo, ¿no? Prácticamente no es hablarles de la realidad, por más dura que sea. ¿Sabes qué? La autoridad ahorita no tiene el dinero, la posibilidad de estar contigo, pero a través de la participación ciudadana te acompaño. Esa zanja que está ahí ensolvada la puedes hacer tú en una faena. La cultura de las faenas, la cultura del trabajo comunitario, la cultura del trabajo social, ya no se fomenta, y lo digo con mucho respeto porque así lo veo en las universidades públicas ni en las privadas. Hacen el servicio social los jóvenes, pero por hacerlo. Antes, acuérdense que la cultura del servicio militar, del servicio social, se hacía de manera consciente y ibas porque te generaba un punto de conciencia. Ahorita ya voy o vienes, ¿sabes qué? Líbrame el servicio porque pues si no me dan el título. No, yo creo que más que eso sí tienen que enfocar un poquito más programas de prevención social, de prevención del delito enfocados al servicio social comunitario, llámenle como le quieran llamar, pero es un servicio que debe de nacer del alumno de manera natural. Si en el alumno no se genera esa conciencia de ese servicio social de manera nata, de manera natural, yo creo que las cosas no van a poder ser diferentes. Si la comunidad no responde al llamado del gobierno, es además lo que ya mencionábamos de la decepción, pero también es responsabilidad de ambos. Entonces, ¿cómo empatar o cómo congeniar esa parte? Haciendo no programas pilotos, sino haciendo de manera consciente, responsabilizándonos todos de lo que nos toca. Ese es el problema. Cuando hablamos de responsabilidad, no, pues yo estoy joven, no me caso porque le tengo miedo al matrimonio. Cuando hablamos de responsabilidad, se habla en todos los sentidos. Entonces, eso es un cambio de conciencia que debemos de hacer. Si es mi responsabilidad eso, hay que hacerlo con conciencia y no bajo presión de nada. Bien, pues estamos por despedirnos ya de nuestro programa Mundo del Trabajo. Alex, una última cuestión que quieras plantearle al invitado de honor del día de hoy. Creo que nuestro programa está de plácemes por alcanzar este nivel de expresión, esta clarificación en tantas problemáticas tan fundamentales para nuestro país.
Sí, no, yo creo que es fundamental la participación ciudadana. Creo que es algo que se tiene que ir trabajando. Va a costar mucho trabajo. Creo que no es un elemento que va a salir de la noche a la mañana. Bueno, no sé, yo de pronto tiene uno dudas con respecto a ciertos programas de gobierno, a ciertas causas. Por ejemplo, bueno, hace años la recolección de la basura la proporcionaba el ayuntamiento de la ciudad, de cada municipio tenía su equipo recolector de basura. Esto se fue perdiendo y ahora, bueno, tenemos que pagar de manera independiente para que se lleven la basura que generamos en nuestros hogares. No sé hasta qué grado como ciudadanos lo permitimos y hasta qué grado de pronto nos van cada vez quitando servicios, nos van quitando, bueno, ya se habla de un sector de salud en riesgo de desaparecer, se habla de un sistema educativo también en riesgo de desaparecer. Prácticamente ya entregaron los recursos energéticos, el petróleo, la electricidad, etcétera. Y hay cosas simples, pero la misma desconfianza creo que no nos permite a veces confiar. No podemos hacerlo porque decimos, bueno, si yo voy transitando en mi vehículo por determinada calle, hay unos muchachos ahí con una cubeta y una pala tapando los baches que corresponde al ayuntamiento otorgar ese servicio, pero que un particular que no tiene trabajo y que a lo mejor dijo yo voy a taparlo, si está pidiendo una cooperacha entre la gente que transita por esas calles. Pero ¿qué sucede? ¿Le damos? ¿No le damos? Y si le damos, ¿no será que de pronto también el bacheo ya lo vamos a tener que pagar por nuestra cuenta y que a la larga pues es la misma desconfianza que tenemos? Pues nos quedamos con quizás una brevísima respuesta por parte de nuestro invitado. No, nada más decirle lo que comenta. No hay reformas que funcionen si no van acompañadas de la participación ciudadana. Aquí y en cualquier otro país está demostrado. Entonces la participación ciudadana siempre va a ser fundamental en cualquier proceso de intervención, ya sea en un sindicato, en lo laboral, en el plano que ustedes quieran. Bien, pues despedimos el programa de día de hoy. El mundo del trabajo llega a su fin. Esperamos su audiencia la próxima semana. Es el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana al aire. Buenas tardes a todos. Un país durmiendo es un país desierto, mi gobierno se asusta.